Dos agentes confiados creen haber conseguido una condena fácil. Un mecánico negro cansado, un paquete plantado y un tribunal dispuesto a creerles. Su caso es irrefutable, su historia está ensayada. Pero entonces entra Kelly Simpkins, la discreta defensora pública con traje de segunda mano y sonrisa nerviosa, apenas parece tener edad para haber terminado la facultad de Derecho. La despiden al instante. Sin embargo, a medida que avanza el juicio, se produce un desmantelamiento discreto y preciso de sus mentiras. Hace el tipo de preguntas que nadie espera de alguien que solo está aquí para defender. El juez se tensa. El fiscal pierde el control. Y los agentes están a punto de descubrir que, en esta sala, no son ellos quienes tienen el poder. ¿Quién es Kelly Simpkins y qué hace realmente aquí? El agente Carl Brewer se recostó en la silla de madera fuera de la sala 3, con los brazos cruzados sobre el pecho como un hombre despreocupado. Llevaba las botas lustradas, su placa relucía y su boca esbozaba esa misma media sonrisa de suficiencia que siempre mostraba antes de una victoria. Miró de reojo a su compañero, el agente Ned Young, que se quitaba pelusas del hombro con exagerada precisión. ¿Listo para esto?, preguntó Brewer en voz baja y arrogante. Young asintió, pero tenía la mandíbula apretada. Había estado listo desde el arresto. Brewer rió lenta y ásperamente. Luego, siéntate y disfruta. Este es un regalo. La puerta se abrió con un crujido y el bailiff asomó la cabeza. Les toca, dijo, señalando con la cabeza. Ambos hombres se levantaron, arreglándose los uniformes con manos expertas. Brewer le guiñó un ojo a la secretaria, quien no levantó la vista. Dentro de la sala, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a papel viejo y desinfectante. Bancos de madera bordeaban la sala, medio llenos de los rostros habituales, algunos vecinos atentos a la tragedia, un reportero del periódico local y un anciano que nunca se perdía un caso. En la mesa de la defensa, Troy Bennett permanecía sentado como una estatua. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y las muñecas aún presentaban las tenues marcas rojas de las esposas. Su mono de mecánico estaba medio cerrado y manchado en el cuello. Tenía los hombros ligeramente encorvados, como un hombre esperando el golpe inevitable. No miró a los dos agentes. En realidad, no había mirado a nadie desde que lo sacaron de su propio garaje hacía 3 semanas. Luego ella entró. Kelly Simpkins se movió con una urgencia incómoda, agarrando su maletín contra su costado como si fuera a resbalarse entre sus dedos. Su cabello estaba atado en una cola de caballo sencilla, y su traje azul marino parecía sacado de un perchero de una tienda outlet de cadena. Se sentó junto a Troy, asintiendo con la cabeza sin mirarlo a los ojos. Su bloc de notas se abrió sobre la mesa mientras se sentaba, con el bolígrafo ya en la mano. Brewer ladeó la cabeza, observándola con evidente diversión. Esa es la defensora, murmuró a Young. Parece una empleada temporal. Young no rió, pero las comisuras de sus labios se crisparon. Al otro lado de la sala, el fiscal, William Chase, ya estaba de pie, impecable con un traje gris marengo y una corbata de seda roja. Mantuvo la barbilla en alto, como un hombre nacido para ser el centro de atención. Se ajustó los gemelos mientras hablaba con el juez. Su señoría, el Estado está preparado para proceder con un caso contra Troy Bennett. El juez Ronald Pierce, un hombre con un ojo puesto en el tiempo y el otro en su jubilación, suspiró profundamente e hizo un gesto para que entrara el jurado. El bailiff se movió con lentitud y precisión. Los jurados entraron, ocuparon sus asientos, con la mirada recorriendo la sala, deteniéndose en Troy y deteniéndose en Brewer y Young. Nadie miró 2 veces a Kelly. Una vez cumplidas las formalidades, Chase se levantó para pronunciar su declaración inicial. Habló con fluidez y seguridad, con un ritmo perfeccionado por años de victorias fáciles y desafíos mínimos. Damas y caballeros del jurado, lo que escucharán hoy es una historia sencilla. Los agentes Brewer y Young respondieron a una denuncia sobre actividad sospechosa.
Descubrieron al señor Banner escondiendo un paquete debajo del asiento de su coche. Ese paquete contenía narcóticos ilegales. Cuando intentaron interrogarlo, se resistió física y violentamente. Kelly no se opuso. No se movió. Simplemente garabateó algo en voz baja en su blog. Troy permaneció inmóvil a su lado, con los dedos temblando levemente en el regazo. El fiscal continuó, elevando ligeramente la voz para darle más efecto. Esto no es complicado. Se trata de buenos oficiales haciendo su trabajo. Se trata de un hombre atrapado en el acto intentando mentir para escapar. Cuando se sentó, hubo un breve silencio. El juez se volvió hacia Kelly. La señorita Simpkins. Se levantó, aclarándose la garganta. Damas y caballeros del jurado, comenzó con voz suave, casi demasiado baja para que el micrófono la captara. Me llamo Kelly Simpkins. Represento al señor Banner. Hizo una pausa, no para dramatizar, sino como si estuviera recuperando el equilibrio. Sus ojos no recorrieron la sala. Solo miró al jurado. Van a escuchar muchas cosas hoy sobre lo que supuestamente hicieron mis clientes, sobre lo que supuestamente vieron estos oficiales. Y les pido que, antes de creer nada, escuchen atentamente, observen con atención y se pregunten, ¿tiene sentido? Ella sintió una vez y luego se sentó. Chase sonrió con suficiencia. El juez llamó al oficial Breguer al estrado. Se dirigió al estrado como si fuera su propio porche, levantó la mano derecha, prestó juramento y se recostó con soltura. Ye dio un paso al frente, con la voz tan tranquila como siempre. Oficial Breguer, cuéntenos qué sucedió la noche del 12 de agosto. Breguer dio un suspiro teatral, como si el recuerdo lo agotara. Recibimos una llamada. Un aviso decía que alguien estaba sacando drogas del garaje de Banner en la calle Oak. Llegamos y vimos al acusado sentado en su coche, nervioso. El agente Young lo vio escondido debajo del asiento. Cuando nos acercamos, se puso agresivo. Define agresivo, instó Chase. Empujado, el agente Young salió del coche, gritando, e intentó impedir que recuperáramos el paquete. ¿Y qué había dentro? Cocaína, envasada, lista para vender. Chase se dirigió al jurado. No hubo más preguntas. Kelly se levantó lentamente. Se acercó al puesto con pasos mesurados, deteniéndose justo a la distancia necesaria para no invadir el espacio. Oficial Breguer, dijo con suavidad. ¿Cuánto tiempo pasó entre recibir la pista y llegar al lugar? 10 minutos, más o menos. ¿La denuncia fue anónima? Sí. Sin nombre, sin devolución de llamada, sin declaración. Ninguna declaración, ¿verdad? Kelly asintió, anotando algo en su libreta. ¿Encontraste huellas dactilares en el paquete? Breguer parpadeó. No hacía falta. Lo vimos esconderlo. Pero no recogiste huellas dactilares. No era necesario. Kelly ladeó ligeramente la cabeza. ¿Es un procedimiento habitual en su departamento omitir las huellas dactilares en las pruebas de narcóticos? Chase se puso de pie. Objeción. Argumentativa. Mantener la mano en alto, respondió Kelly con calma, sin siquiera mirarlo, y continuó. ¿Tenía el señor Banner antecedentes penales? No. ¿Algún antecedente de consumo de drogas? Preguntó Breguer dudó. Que yo sepa, no. ¿Huyó? No. ¿Tenía un arma? No. Kelly sonrió levemente y luego se volvió hacia la mesa de la defensa. ¿No hay más preguntas? Volvió a escribir. El juez pidió un breve receso. Breguer bajó del estrado y pasó junto a la mesa de Kelly de regreso a su asiento. Ella no levantó la vista, pero Troy sí lo hizo por un segundo. Breguer le sonrió con suficiencia. Afuera, en el pasillo, Chase acorraló a los agentes cerca del bebedero. Es tranquila, dijo, tirando de su corbata. Pero no la subestimen. Young se cruzó de brazos.
Es inexperta. Probablemente una de esas defensoras públicas voluntarias que intentan hacerse un nombre. Chase miró por la pequeña ventana de la puerta de la sala. Callie seguía sentada a la mesa, cabizbajo, escribiendo, quizás, dijo. O quizás sepa algo que nosotros desconocemos. De vuelta adentro, los jurados susurraban entre sí. El juez miró su reloj. ¿Y Callie? Por fin dejó de escribir, dobló el papel y lo metió en su maletín. Entonces ella levantó la vista, con sus ojos agudos, concentrados y mucho más fríos de lo que cualquier persona en esa sala había notado antes. A Carl Brewer le gustaba cómo las luces de la sala se reflejaban en su placa. Era un detalle insignificante, pero dejó una huella imborrable en el jurado, en el acusado y en todos los presentes. Su uniforme estaba planchado, su testimonio pulido y su voz tenía la suave autoridad de un hombre en quien habían creído durante toda su carrera. Sentado derecho en la silla de los testigos, miró a Callie Simpkins con cierta diversión. Esta vez no tenía notas en la mano, solo su bolígrafo, golpeando silenciosamente contra la mesa. Chase se acercó de nuevo, abriendo su carpeta como si no lo hubieran planeado ya. Oficial Brewer, revisemos su cuenta una vez más, esta vez con claridad. Para que conste, al llegar al lugar, ¿qué observó? Lue se aclaró la garganta, proyectando la mirada hacia el fondo de la sala. Llegamos al garaje de Banner aproximadamente a las 8:47 de la noche. El garaje estaba cerrado, con las luces apagadas, pero el acusado estaba sentado solo en su coche. Al bajar, lo vi inclinarse hacia adelante. Parecía que estaba metiendo algo debajo del asiento del conductor. ¿Y qué hiciste entonces? Me acerqué por la izquierda. El ayudante John por la derecha. Le pedí que saliera. Al principio nos ignoró. Luego se puso a la defensiva, muy ruidoso. Fue entonces cuando le hice una señal a Nate para que alcanzara el paquete mientras yo mantenía la atención del sujeto. Kelly observó a Brewer hablar con el rostro impenetrable. No parpadeó, no se movió, simplemente permaneció inmóvil como una estatua esperando un cambio de dirección. Chase pasó la página. El paquete en cuestión, ¿cuánto dirías que era? Aproximadamente del tamaño de un libro de bolsillo, envuelto en plástico. Y al analizarlo, ¿qué sustancia contenía? Cocaína. Más de 60 gramos. Chase asintió con satisfacción y se volvió hacia el jurado. No hubo más preguntas. Hubo una pausa. La sala del tribunal pareció respirar al unísono. Entonces Callie se levantó. Caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, deteniéndose justo fuera del límite. Sus manos aún estaban vacías. Su expresión aún era apacible. Pero sus ojos estaban fijos en el rostro de Brewer como un cirujano a punto de hacer un corte. Oficial Brewer empezó con algunas aclaraciones. Brewer asintió teatralmente. Claro. ¿Dices que llegaste a las 8:47 de la noche? ¿Qué tan preciso es eso? 1 minuto más o menos. Nuestro crucero registra la hora. Callie ladeó la cabeza. ¿Aún había luz afuera? Dudó. Estaba oscuro. El sol casi se había puesto y, sin embargo, desde su posición fuera del vehículo, se podía ver claramente al acusado meter algo debajo del asiento. Brewer sonrió levemente. Llevábamos las luces delanteras encendidas. Había bastante luz. No había luz interior en el coche. Que yo recuerde, no. Callie dio un pequeño paso al frente. El interior del coche estaba oscuro, pero desde fuera, sin luz interior, se veía un paquete específico escondido debajo del asiento. Brewer frunció el ceño levemente. Vi el movimiento y luego lo recuperamos. Ya veo. Hablemos del consejo, dijo, girándose. Anónimo, ¿cierto? Correcto. No hay llamada de voz grabada, ni transcripción, ni número guardado. No. Kelly se cruzó de brazos. ¿Presentaste una denuncia con la pista?
La mencionamos en el informe del arresto. ¿El aviso incluía el nombre del señor Bennett? No, solo el lugar y la actividad. Entonces, llegó sin saber quién estaba allí y de inmediato asumió que el señor Bennett era la persona mencionada. Lo vimos solo, actuando de forma sospechosa. Callie asintió de nuevo con suavidad. ¿Has respondido a pistas falsas antes? ¿Y cuál es el proceso en esos casos? Revisamos las cosas. Si no hay nada, seguimos adelante. Puede que no avancemos esta vez. Breguer se inclinó ligeramente hacia adelante, endureciendo la voz. Porque algo había ahí. Callie hizo una pausa. ¿Estás seguro de eso? Lo testifiqué. Se hizo un silencio profundo en la habitación. Chase se removió en su asiento. Entonces Callie se alejó del puesto y regresó a su mesa. Tomó una hoja de papel y regresó, sosteniéndola entre dos dedos. ¿Oficial Breguer, reconoce este documento? Entrecerró los ojos. Parece un registro de despacho de una patrulla. Correcto. Tu bitácora del 12 de agosto. ¿Ves la hora de llegada? Frunció el ceño. Dice 20:56. Callie levantó la vista lentamente. Dijiste 8:47 antes. Puede que te hayas equivocado. Son 9 minutos de diferencia, se encogió de hombros. No siempre miramos el reloj. Kelly retrocedió de nuevo. Y el registro no menciona ninguna queja civil hasta las 21:04, después de que el paquete ya estaba bajo su custodia. ¿Es eso típico? Chase se puso de pie. Objeción. Irrelevante para el arresto en sí. Estableciendo un cronograma, su señoría, dijo Callie sin girar la cabeza. El juez Pierce se frotó las sienes. Anuló la decisión. Pero tenga cuidado, señorita Simpkins. Ella asintió una vez. No más preguntas por ahora. Mientras regresaba a su mesa, Chase se levantó rápidamente. Queremos llamar al diputado Ned Young al estrado. Nate se movía más lento que Breguer, pero con la misma confianza. Levantó la mano, juró y ajustó el micrófono antes de hablar. Diputado Young, ¿estuvo usted presente durante los sucesos del 12 de agosto? Sí. ¿Presenció usted de primera mano las acciones del señor Bennett? Yo sí. ¿Y qué observaron? Young se inclinó y miró al jurado. Cuando nos acercamos, estaba visiblemente agitado. Alzó la voz y nos maldijo. Lo vi empujar algo debajo del asiento. El agente Breguer lo distrajo mientras yo lo recogía. Fue entonces cuando me empujó. Callie tomó nota, con la mano tranquila. Sus ojos no se apartaron de él. ¿Y confirmaste el contenido del paquete? Sí. Chase sonrió. Gracias, diputado. Callie se levantó de nuevo. Se acercó lentamente. Diputado Young, ¿fue usted quien abrió el paquete? No, eso se hizo en la comisaría. Entonces, ¿cómo confirmaste el contenido? Young dudó. Me equivoqué. Quise decir que vi la sustancia después. Dijiste bajo juramento que confirmaste el contenido en el lugar de los hechos. Era una figura retórica. Kelly arqueó las cejas. ¿Sueles ser impreciso en tus informes policiales? Chase se puso de pie. Objeción. Continuó. Kelly siguió adelante. ¿Te golpeó el señor Bennett? No, me empujó. Tacones me vendrían bien. Young parpadeó. Tiene razón, creo. Ella miró su libreta. El informe médico presentado al momento de la detención muestra hematomas en la muñeca izquierda, no en la derecha. ¿Debe usar ambos? Respondió Young rápidamente. Callie volvió a levantar la vista. Y aún así, escribiste que usó un solo empujón con la mano abierta. No mencionaste ambas manos. A Young se le hizo un nudo en la garganta. Puede que lo haya escrito con prisa. Callie se giró ligeramente hacia el jurado.
¿Sueles redactar informes de arresto apresuradamente cuando hay cargos por delitos graves? Objeción, espetó Chase de nuevo. Está dibujando, dijo Calle en voz baja, volviéndose ya a su asiento. El juez pidió un receso y golpeó el martillo una vez. Breguer se inclinó hacia Young mientras pasaban junto al estrado del jurado. Tú te equivocaste. Young apretó la mandíbula. Está retorciendo las cosas. No está tergiversando nada, dijo una voz detrás de ellos. Era Troy. Por primera vez desde que comenzó el juicio, habló lo suficientemente alto como para ser escuchado. Breguer hizo una pausa. ¿Qué dices? Troy levantó la vista, cansado, con la mirada penetrante por una vez. No está tergiversando nada. Simplemente no estás acostumbrado a que alguien desmantele tu historia. Breguer dio un paso adelante, pero Callie ya estaba entre ellos. No, le dijo en voz baja a Breguer. Este ya no es tu territorio. Breguer abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La sala del tribunal se vació lentamente, el jurado guardó silencio y el juez desapareció en su interior. Chase se quedó al frente, barajando papeles y fingiendo no estar nervioso. Pero algo había cambiado. Todos lo percibieron. Aunque nadie lo admitiera en voz alta todavía. La mentira, antes perfecta, había empezado a desmoronarse. Y Callie Simpkins ni siquiera había empezado. Tan pronto como las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo, la tensión regresó con el mismo zumbido silencioso. Los jurados ingresaron nuevamente, sus miradas iban de Troy a los agentes y luego se posaban por un momento en Callie Simpkins. Ella fue la última en tomar asiento, deteniéndose para hojear su bloc de notas con una calma pausada. La sala del tribunal había cambiado y la vieja certeza parpadeaba en los bordes. Incluso el juez Pierce, siempre ansioso por sacar adelante el expediente, ahora observaba la mesa de la defensa con un rastro de interés que rara vez se molestaba en ocultar. El baleo llamó a todos al orden. William Chase fue el primero en ponerse de pie, alisándose la chaqueta mientras se dirigía a la corte. El Estado llama a Patricia Allison al estrado. Una mujer esbelta, de ojos grandes y vestido verde oscuro, se dirigió al estrado. Era la dueña de la lavandería del barrio. Todos en el pueblo la conocían. Patricia hizo su juramento con mano temblorosa, luego miró nerviosamente a Troy mientras estaba sentada. Chase le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Señorita Ellison, usted es dueña de la propiedad junto al garaje de Banner. Sí, lo hago, dijo ella, con una voz apenas más fuerte que un susurro. ¿Presenció alguna actividad inusual la noche en cuestión? Patricia dudó, mirando a Troy y luego a los dos agentes. Escuché gritos, dijo ella. Vi las luces de los coches patrulla destellando afuera. ¿Viste al señor Banner con alguien más? Ella negó con la cabeza. No, estaba solo, creo. Chase asintió. ¿Viste a los oficiales sacar algo del vehículo? Los vi inclinarse en el coche, dijo. No sé qué tienen. Seremos la vieja señorita Ellison. Gracias. Chase se apartó, con los hombros erguidos, preparándose ya para llamar a su próximo testigo. Pero Callie se levantó suavemente, su aproximación fue tan lenta y deliberada que el jurado se inclinó casi inconscientemente. Señorita Ellison, comenzó Callie. Sé que ha sido un día estresante. Solo unas preguntas para usted, asintió Patricia, juntando las manos sobre el regazo. Cuando vio las luces del coche patrulla, ¿cuánto tiempo llevaba allí el coche del señor Banner?, pensó Patricia. No mucho. Quizás 5 minutos. Acababa de cerrar. ¿Lo vio salir del vehículo en algún momento antes de que llegaran los agentes? No, estaba sentado allí. ¿Viste a los agentes registrar el coche? Los vi abrir la puerta y mirar dentro. Eso es todo. Kelly asintió. ¿Viste a alguno de los agentes sacar algo de sus bolsillos o de algún otro lugar antes de registrar el coche? Los ojos de Patricia se abrieron un poco.
No pude ver bien el ángulo. Hizo una pausa, buscando en su memoria, pero no los vi llevando nada al llegar. Simplemente se acercaron. Gracias, señorita Ellison, dijo Callie con suavidad. No hay más preguntas. Patricia parecía visiblemente aliviada. Bajó, corriendo a la última fila como si ansiara hacerse invisible. Chase llamó a su último testigo, un técnico de laboratorio llamado Stephen Harman. Las preguntas eran rutinarias. Sí, el paquete dio positivo en cocaína. Sí, el agente Brewer había registrado la evidencia. No había irregularidades en la cadena de custodia. Chase respondió las preguntas con rapidez y recuperó la confianza a medida que se acumulaban los detalles técnicos. Había un tono definitivo en su voz al cerrar la carpeta. No más testigos, señoría. El juez Pierce asintió, volviendo su mirada cansada hacia Callie. ¿Defensa? Kelly no se apresuró. Se levantó, se ajustó la chaqueta del traje y luego se giró y le hizo un gesto a Troy. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos, como prometiéndole en silencio que ese también era su momento. Llamé a Troy Banner al estrado. Troy tragó saliva con dificultad al levantarse. La habitación estaba en silencio, cada sonido amplificado, el arrastrar de sus pies, la silenciosa exhalación al sentarse y hacer el juramento. Por un momento, miró al jurado, con las manos apoyadas en el regazo y los nudillos blancos. Kelly comenzó, señor Banner, repasemos lo que sucedió esa noche con sus propias palabras. La miró y luego bajó las manos. Terminé de trabajar sobre las 8, dijo en voz baja. Me quedé sentado en el coche unos minutos mirando el móvil. Estaba cansado. Lo siguiente que supe fue que llegó la policía. Sus luces me iluminaron. ¿Qué pasó después? Se acercaron por ambos lados. El agente Brewer tocó la ventana. Me pidió que saliera. No sabía qué pasaba, así que pregunté por qué. Simplemente me dijo que saliera. Cuando lo hice, el agente Young comenzó a meter la mano en el interior del coche. La voz de Callie era suave. ¿Intentaste ocultar algo? No, dijo Troy con voz más firme. No tenía nada que ocultar. ¿Te resististe? Negó con la cabeza. Intenté soltar el brazo cuando el agente Young me agarró. No lo empujé. Solo quería saber qué estaba pasando. Callie dejó la idea en el aire. ¿Viste el paquete antes de ese momento? No, dijo Troy con la voz temblorosa de frustración. Nunca lo había visto. Ella asintió. Gracias, señor Banner. No hay más preguntas. Chase se quedó de pie, con los brazos cruzados. Señor Banner, dice que nunca vio el paquete, pero admite que se alejó de la gente. Lo hizo. Me agarró la muñeca. ¿Eso no es resistirse? Solo quería saber por qué estaban registrando mi coche. ¿Estabas nervioso? Troy miró fijamente la mesa. ¿No lo estarías? Chase sonrió con suficiencia y luego se dio la vuelta. No hubo más preguntas. Cuando Troy bajó, Callie se levantó de nuevo. Miró al juez y luego al jurado. Me gustaría retirar al diputado Young. El juez Pierce arqueó una ceja, pero asintió. El diputado Young subió al estrado nuevamente, pero su postura ahora era menos segura. Callie se acercó, con voz baja y tranquila. Auxiliar Young, antes declaró que vio al señor Banner empujarlo con la mano derecha, pero el informe de arresto solo mostraba moretones en la muñeca izquierda. ¿Es correcto? Young dudó. No lo recuerdo exactamente. Aclaremos las cosas, dijo Callie, mostrando una fotocopia de la hoja de admisión médica. Esto muestra un hematoma claro en la muñeca izquierda. No se mencionan lesiones en el lado derecho. ¿Es ese tu informe? Young entrecerró los ojos. Sí, se parece al mío. ¿Puedes explicar por qué el informe no coincide con tu testimonio? Miró a Chase, quien negó sutilmente con la cabeza.
Fue un caos. Quizás cometí un error. Kelly retrocedió, cruzándose de brazos. Agente Young, ¿está seguro de haber visto al señor Banner esconder un paquete? ¿Está seguro de no haber visto al agente Brewer meter nada en el coche? Young apretó la mandíbula. Sé lo que vi. Pero ya admitiste que no fuiste tú quien recuperó o abrió el paquete y reconociste errores en tu informe. ¿Es posible que te equivocaras? Él la miró fijamente. No, no me equivoco. Kelly asintió con tono amable. No más preguntas. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Está la defensa lista para llamar a su próximo testigo? Kelly se giró. Soy yo, su señoría. La defensa llama a la doctora Linda Yates. Una mujer de mediana edad con una mata de pelo gris entró en la sala del tribunal y subió al estrado. Kelly la presentó como una analista forense no afiliada al departamento de policía local. Doctor Yates revisó el paquete de pruebas de este caso. ¿Encontró huellas dactilares en el envoltorio de plástico? La doctora Yates negó con la cabeza. No, no lo hice. Kelly asintió. ¿Esperaba encontrar huellas, dadas las declaraciones del oficial? Si el acusado manipuló el paquete como se describe, esperaría huellas latentes, especialmente en la capa exterior, pero no había ninguna. Sin más preguntas, Chase se puso de pie. ¿Es posible que borraran las huellas? Es posible, admitió el doctor Yates. Pero eso sugeriría manipulación deliberada. Chase frunció el ceño, el testigo, y se sentó. Cuando el doctor Aftergate se alejó, Kelly regresó a la mesa y pasó una página nueva en su cuaderno. Ahora la sala del tribunal estaba en silencio, cada pregunta y cada respuesta se hundían en los huesos de todos los presentes. Por primera vez, algunos de los jurados comenzaron a mirar a Brewer y Young con algo parecido a sospecha. Incluso el juez Pierce tamborileaba con los dedos sobre el estrado, con los ojos entrecerrados, pensativos. El interrogatorio no dejó lugar a estallidos dramáticos ni a gritos. En cambio, hubo un desenlace lento y cuidadoso, una sensación de que debajo de los uniformes y las historias confiadas, algo podrido había sido expuesto. Kelly juntó sus papeles, los metió en su maletín y asintió silenciosamente hacia Troy, quien la miró con el primer rayo de esperanza que había mostrado desde su arresto. Cuando el juez pidió un receso para almorzar, los agentes abandonaron la sala uno al lado del otro, con rostros pétreos y en silencio. Chase se quedó atrás, mirando a Kelly como si la viera por primera vez. Kelly Simpkins, la mujer tranquila, de traje anodino y mirada firme, estaba sola en la mesa de la defensa. Cerró su bloc de notas, pero no antes de escribir dos palabras con una letra clara y cuidadosa, casi ahí. La energía en el juzgado después del almuerzo no se parecía en nada a la que había habido por la mañana. Cada movimiento de papeles, cada tos nerviosa parecía un poco más fuerte. Por primera vez, los lugareños en las últimas filas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, como si presentieran que algo importante estaba por suceder. Troy se sentó más erguido en la mesa de defensa, no muy confiado, pero ya no estaba encorvado. Incluso el juez Pierce parecía más alerta, golpeando suavemente su bolígrafo sobre sus notas mientras esperaba que los abogados reanudaran su intervención. Kelly Simpkins se puso de pie en cuanto el juez asintió. Ya no vacilaba en sus pasos. Llevaba un sobremanila sellado que colocó cuidadosamente en el borde de la mesa de la defensa antes de mirar al juez. Su señoría, la defensa llama a su próximo testigo, la oficial Denise Walker. Un murmullo recorrió los bancos. El oficial Walker era conocido en el pueblo. Ella trabajaba como patrulla, se mantenía bastante reservada y, a diferencia de los demás, tenía reputación de hacer las cosas según las reglas. Mientras caminaba hacia el estrado, Brewer y Young intercambiaron una mirada, sus expresiones repentinamente inquietas. Walker prestó juramento, sentada erguida y observando la sala del tribunal con la tranquila serenidad de alguien que no tiene nada que ocultar. Oficial Walker, Kelly comenzó,
Usted estaba de servicio la noche en que arrestaron al señor Banner, ¿correcto? Walker asintió. Sí, señora. Estaba de patrulla en la zona oeste del pueblo. ¿Respondiste a una llamada de emergencia en el taller de Banner o cerca de él? Sí. Llegué después de que ya se hubiera realizado el arresto. Kelly abrió su bloc de notas. Al llegar, ¿qué observaste? Los ojos de Walker se dirigieron a Brewer y Young y se quedaron allí un momento. Vi a los agentes Brewer y Young registrando el coche del señor Banner. Estaba esposado y sentado en la acera. El garaje estaba oscuro y cerrado. Vi al agente Brewer colocar una bolsa de plástico transparente en una bolsa de pruebas. ¿Viste quién sacó la bolsa del coche? Walker dudó. No. Cuando llegué, la puerta del coche ya estaba abierta y la bolsa estaba en la mano del agente Brewer. Gracias, agente Walker. ¿Presentó un informe complementario? Sí. Kelly recogió el sobresellado. Su señoría, quisiera presentar el informe complementario del oficial Walker como prueba C de la defensa. Chase se levantó bruscamente. Objeción. La fiscalía no recibió este documento hasta hoy. Kelly lo miró a los ojos. Es un asunto de dominio público, señoría. Archivado la mañana siguiente al arresto del señor Banner. El juez Pierce hojeó el informe. Tras una larga pausa, asintió. Admitió. Kelly continuó, oficial Walker, en su informe, usted indica que el coche del señor Banner estaba cerrado con llave cuando llegó. ¿Cómo accedieron a él los agentes Brewer y Young? Walker habló con cautela. No vi que la abrieran. La puerta del conductor estaba abierta cuando me acerqué. Kelly asintió, satisfecha. Gracias, agente Walker. No hay más preguntas. Chase intentó recuperarse con un puñado de preguntas sobre el procedimiento, pero las respuestas de Walker fueron uniformes y precisas y nunca le aportaron nada útil. Cuando salió del estrado, lanzó una mirada rápida e ilegible hacia Kelly. Kelly se puso de pie y observó la sala. Su señoría, la defensa llama a su siguiente testigo, la señorita Carla Mason. Carla, una joven que llevaba una mochila colgada del hombro, avanzó. Ella vivía al otro lado de la calle del garaje de Banner y había estado caminando a casa la noche del arresto. Kelly esperó a que Carla se acomodara. Señorita Mason, ¿vio algo inusual en Oak Street la noche en que arrestaron al señor Banner? Carla asintió. Sí, vi los coches de policía y a dos agentes junto al coche del señor Banner. ¿Viste lo que hacían los oficiales? Estaban hablando. Entonces uno de ellos metió la mano en su chaqueta y sacó una bolsa. Pensé que tal vez era su almuerzo o algo así, pero luego se lo entregó al otro oficial que se dirigió al auto del señor Banner. Chase se levantó rápidamente. Objeción, especulación. No podía saber qué había en la bolsa. El tono de Kelly se mantuvo amable. Simplemente le pido sus observaciones, señoría. El juez asintió. Revocado. Continúe, señorita Simpkins. Kelly le sonrió a Carla. Kelly asintió. Su señoría, quisiera llamar al oficial Brewer al estrado. Brewer mantuvo la mandíbula firme y avanzó con el leve andar arrogante que siempre tenía, aunque ahora parecía un poco forzado. Oficial Brewer, comenzó Kelly, usted o el agente Young trajeron alguna evidencia a la escena esa noche. La voz de Brewer sonó entrecortada. No, solo recuperamos lo que encontramos en el coche. ¿Estás seguro? Porque tenemos el testimonio de un testigo que te vio sacar una bolsa de tu propia chaqueta. Miró a Kala y luego a Kelly. Eso no es cierto. Ella ni se inmutó. ¿La cámara del coche patrulla grabó la parada? Brewer dudó, con un tic en la mandíbula. La cámara falló. No se grabó nada. Kelly respiró hondo. ¿No es política del departamento revisar la cámara del tablero antes y después de cada turno? ¿Presentaste un informe de avería? Él dudó.
Lo olvidé. Kelly asintió como si esto fuera lo esperado. Se giró hacia el juez. Su señoría, la defensa desea llamar a un testigo experto, el señor Samuel Fields, técnico de cámaras de tablero del condado. Fields, un hombre de unos 40 años y comportamiento apacible, subió al estrado. Kelly le entregó una copia del registro de mantenimiento del departamento. Señor Fields, ¿inspeccionó la cámara del coche patrulla después de la noche en cuestión? Sí. El sistema funcionaba perfectamente al día siguiente. No presentaba ningún problema. Kelly se volvió hacia Brewer. Oficial Brewer, ¿puede explicar la discrepancia? Se removió en el asiento, abriendo y cerrando la boca. Quizás falló durante nuestro turno. Kelly asintió. O tal vez no falló en absoluto. Ella se apartó de Brewer, dejando que su silencio llenara la habitación. El juez juntó las manos y frunció el ceño. ¿Simpkins tiene más testigos? Kelly negó con la cabeza. No, su señoría. La defensa descansa. Durante un largo instante, nadie se movió. El peso de la tarde los oprimía a todos. A la fiscalía no le quedaba nada. Los agentes permanecieron en silencio, Chase con un fajo de notas delante, pero sin palabras. El jurado miraba de un lado a otro, con incertidumbre en cada mirada. El juez Pierce se recostó, juntando los dedos. Nos reuniremos de nuevo para los alegatos finales mañana. Al caer el gable, Brewer le lanzó a Kelly una mirada de puro veneno. Young se desplomó a su lado, con la mirada fija en el suelo. Fuera de la sala del tribunal, los habitantes del pueblo susurraban entre ellos. Durante años, los diputados nunca habían sido cuestionados ni dudados. Pero ahora las grietas se estaban haciendo visibles. La mentira perfecta había empezado a desmoronarse. Kelly empacó su maleta lentamente, con movimientos pausados y serenos. Troy se levantó junto a ella, con gratitud e incredulidad reflejadas en su rostro. Por primera vez, susurró, gracias. Ella sostuvo su mirada, con voz firme y baja. Aún no hemos terminado. Cuando salieron de la sala del tribunal, el sol caía oblicuamente sobre las escaleras del Palacio de Justicia, proyectando largas sombras detrás de ellos. El viejo orden se tambaleaba. Algo nuevo, algo verdadero, luchaba por abrirse paso, y Kelly Simpkins, con paso firme y paciencia, lideraba el camino. Llegó la mañana, y con ella el zumbido bajo y persistente de la anticipación en los pasillos del juzgado. El juicio se había convertido en la comidilla del pueblo. La gente se congregaba afuera, algunos apiñados en los bancos de madera, otros asomándose por los altos ventanales, todos preguntándose si ese día pondría fin a la historia o si simplemente volvería a sumirse en el silencio que los agentes siempre parecían imponer. La sala del tribunal en sí parecía distinta, más brillante, más nítida, como si la verdad finalmente hubiera encontrado una manera de colarse a través de las grietas que Kelly Simpkins había tallado. Dentro, Kelly ya estaba sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa. Vestía el mismo traje azul marino, con el pelo recogido, tan pulcra como siempre, pero ahora había algo más en ella, una firmeza que irradiaba y se extendía por cada rincón de la habitación. Troy Bennett llegó a su lado, saludó con la cabeza al Balleif y luego se deslizó silenciosamente en su asiento, sus manos inquietas y la más leve línea de una sonrisa amenazando sus labios. Los agentes Brewer y Young se sentaron a la mesa de la fiscalía. Brewer tenía el rostro impasible. Young apartó la mirada. El fiscal William Chase barajó sus notas finales un poco demasiado rápido, y su calma habitual fue reemplazada por una delgada máscara de compostura forzada. El juez Pierce permaneció sentado, mirando la sala del tribunal con una intensidad que nadie le había visto en toda la semana. El juez envolvió el mazo, pidiendo silencio, y Chase se levantó. Se aclaró la garganta, miró al jurado y recogió los fragmentos de su argumento como un hombre que busca entre las cenizas leña sin quemar. Damas y caballeros del jurado, comenzó.
Este caso trata sobre la ley y el orden, sobre policías que cumplen su juramento y sobre un acusado atrapado con drogas en su posesión. La defensa ha intentado pintar este caso como algo que no es, lleno de distracciones y preguntas que no cambian los hechos. Señaló a Brewer y Young. Estos hombres arriesgaron sus vidas por este pueblo. Cumplieron con su deber. No dejen que la especulación les nuble el juicio. Se sentó, exhalando aliviado, como si el final de su discurso hubiera sido una meta. El juez se volvió hacia Callie. Señorita Simpkins, su alegato final. Se mantuvo firme y tranquila, mirando al jurado. No alzó la voz. No se paseó ni gesticuló de forma exagerada. Ella acaba de hablar, y sus palabras resonaron con la claridad de la mañana. Este juicio no se trata solo de la ley y el orden. Se trata de la verdad y del poder que la gente ostenta cuando nadie mira. La fiscalía les ha pedido que confíen en dos hombres simplemente por los uniformes que llevan. Pero los uniformes no hacen a nadie honesto. Las acciones sí. Hizo una pausa, dejando que las palabras persistieran. Has visto inconsistencias, lagunas en las historias, un paquete de drogas sin huellas dactilares, una cámara de tablero que funcionó antes y después, pero convenientemente no durante el momento crítico, un informe presentado tarde, un testigo que vio cómo sacaban una bolsa de una chaqueta, no un auto. Miró a cada jurado uno por uno. Pregúntate, ¿tiene sentido? ¿Parece justicia? La mirada de Callie se posó en Troy, quien la miró a los ojos, y ella sonrió solo para él. El señor Banner no está solo en juicio. Todo el pueblo lo está. Estamos en juicio por la justicia que permitimos en nuestro nombre. Agradeció al jurado y se sentó, sin un temblor en las manos. El juez dio instrucciones al jurado y los envió a deliberar. La habitación quedó vacía de sonido, excepto el rasguño de la pluma del capataz y el zumbido distante de las cigarras de verano en el exterior. No tardó mucho. Después de poco más de una hora, el jurado regresó con el rostro tenso por la concentración. Todos se levantaron al entrar. El juez Pierce se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos sobre el estrado. ¿Han llegado a un veredicto? La capataz, una mujer de cabello plateado y mirada firme, se puso de pie. Su señoría, en el caso del Estado contra Troy Banner, ¿cómo encuentra al acusado? Ella no lo dudó. No es culpable. Las palabras resonaron. Por un segundo, el tiempo se alargó. Troy cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que parecía provenir de años atrás, no solo de semanas. Callie puso una mano suave sobre su hombro, estabilizándolo. Pero el momento no había terminado. El juez Pierce levantó la mano para pedir silencio mientras los murmullos recorrían la galería. Se dirigió al fiscal y a los agentes. Antes de desestimar el caso, tengo preguntas para los agentes que lo arrestaron. Existen discrepancias en su testimonio y en el manejo de la evidencia que no se pueden ignorar. Refiero este asunto a la Unidad de Asuntos Internos del Condado para su revisión. Oficiales quedan suspendidos en espera de la investigación. Brewer se sonrojó y apretó la mandíbula. Young se hundió aún más en su asiento. Chase miró sus papeles, con los labios apretados y finos. La sala del tribunal estalló en lágrimas, algunos aliviados, otros incrédulos. Pero en el centro de todo, Callie Simpkins mantuvo la compostura. Cuando Troy se giró para agradecerle, ella lo miró a los ojos. No merecías lo que te pasó, dijo en voz baja y firme. Mereces caminar libre y que te crean. Le costaba encontrar las palabras. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Los ojos de Callie parpadearon, casi divertidos. No hice nada más que mostrarles lo que tenían delante. El resto lo tenían que elegir. Él asintió, la gratitud en su expresión era cruda y descubierta. Callie se giró para recoger sus cosas mientras el juez se aclaraba la garganta. Paul, más importante, dijo el juez, con la mirada fija en Callie.
Ahora, señorita Simpkins, el tribunal le agradece su diligencia. Si más abogados abordaran su trabajo con integridad, nuestro sistema sería muy diferente. Ella inclinó la cabeza. Gracias, su señoría. Pero mientras el juez la elogiaba, algunos susurros estallaron en los bordes de la galería. Un hombre alto y corpulento, con traje oscuro, había entrado en la habitación. No llevaba placa, pero su porte era inconfundible. Un hombre acostumbrado a dar órdenes. Se acercó silenciosamente a la mesa de la defensa mientras Cale terminaba de preparar su caso. El agente Simpkins, dijo en voz baja, se presentará en la oficina de campo al mediodía. Lee lo oyó. Su rostro, antes rojo de ira, palideció. Young lo miró con incredulidad. Incluso el juez Pierce pareció sorprendido. La verdad resonó por toda la sala. El defensor público no era solo otro abogado que luchaba por conseguir clientes. Ella era una agente federal de alto rango, alguien con el poder de investigar al departamento y de exigir cuentas a todo el sistema. El peso de ese conocimiento cayó con un ruido sordo. Cale ni siquiera parpadeó. Le dedicó un breve asentimiento a la gente. Estaré allí, respondió ella, tranquila como siempre. Troy miró a Cale, luego a la gente y viceversa. Tú eres. Ella sonrió suavemente, interrumpiéndolo. Siempre hay más en la historia, Troy. Pero hoy, esta es tuya. Salieron juntos de la sala del tribunal, pasando junto a los habitantes del pueblo que se apartaron como el agua, pasando junto a los agentes que ya no podían mirarla a los ojos, pasando junto a Chase y sus carpetas rojas, pasando junto al juez Pierce, que la observaba con un respeto reservado para las personas que cambian la manera de hacer las cosas. Afuera, a las escaleras del Palacio de Justicia, donde la mañana se había convertido en una nueva tarde y el mundo, aunque fuera por un momento, se sentía más amplio. Al salir, un reportero se acercó corriendo, libreta en mano. Señorita Simpkins, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hará ahora? Cale se detuvo en los escalones, la luz del sol teñía su rostro de oro. Seguimos adelante, dijo. Seguimos haciendo preguntas hasta que las respuestas son demasiado contundentes como para ignorarlas. Y con eso, se fundió con la multitud, dejando atrás el eco de sus pasos y la mirada silenciosa y esperanzada de todos a quienes acababa de enseñar a ver las grietas y a exigir la luz que brilla a través de ellas. La noticia se extendió por toda la ciudad incluso antes de que se cerraran las puertas del juzgado. La gente susurraba en las filas de las tiendas y sobre las tazas de café desportilladas en los restaurantes, transmitiendo las noticias con los ojos muy abiertos y un asombro silencioso. Troy Banner había salido libre. Los agentes que todos consideraban intocables habían sido suspendidos. Y Cale Simpkins, la joven y nerviosa defensora pública de la que nadie había oído hablar hasta esta semana, había abandonado la sala del tribunal no como una local, ni como una visitante, sino como algo completamente distinto, una fuerza, una presencia, un símbolo. Afuera, la luz del verano era suave y dorada, y los escalones del juzgado se sentían diferentes bajo los zapatos de Cale. Troy estaba con ella, sin saber qué hacer con sus manos, sus llaves, su libertad. No dejaba de mirar al cielo, parpadeando, como para asegurarse de que todo aquello, el veredicto, la suspensión, la verdad, no era un sueño elaborado. Se detuvieron al borde de la multitud y la gente se apartó frente a ellos. Una mujer del barrio de Troy le estrechó la mano. Sabíamos que no lo hiciste, Troy, dijo con lágrimas en los ojos. Pero decirlo en voz alta significa algo. Significa algo para todos nosotros. Troy le apretó la mano, hablando despacio y con cuidado. Quizás las cosas sean diferentes ahora. Tras ellos, las puertas del juzgado se abrieron de nuevo. El agente Young salió primero, pálido y con los labios apretados. Evitó la mirada de todos y se apresuró a marcharse, con la cabeza gacha. Breguer lo siguió con las mandíbulas apretadas y el paso pesado.
No hubo aplausos ni burlas, solo el poder silencioso de una comunidad observando cómo la ley se enfrenta a sí misma. Callie se giró y vio desaparecer a los agentes. Por un instante, vio en su postura no solo ira, sino miedo. El miedo de tener que responder, el miedo de perder la historia que habían controlado durante años. Se permitió sentir un poco de simpatía, pero solo por un latido. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de verdad y cambio. Ella comenzó a caminar por la acera, con Troy a su lado. Él la miraba furtivamente una y otra vez, y la pregunta finalmente surgió cuando pasaron frente a la panadería con las ventanas abiertas. ¿De verdad eres un agente federal, o solo era para presumir? Sonrió, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba. Lo soy. Esta ciudad tenía un patrón y no fue necesario que un solo hombre fuera acusado para que nos involucráramos. Pero hoy la historia es sobre ti, sobre lo que sobreviviste. Lo digirió, con las manos flexionadas a los costados. Entonces, ¿qué pasa con ellas ahora? La investigación será exhaustiva. Responderán por cada denuncia, cada detención, cada caso. Pero no se trata solo de ellos. Hay gente que necesita saber que la verdad importa. Por eso tuviste un juicio. Por eso contaste tu historia. El rostro de Troy estaba pensativo, surcado por el recuerdo y algo nuevo. Quizás esperanza. Nunca pensé que vería este día. Hiciste más que verlo, respondió Callie. Lo hiciste posible. Una pequeña multitud se había reunido frente al juzgado. Algunos acudieron a agradecerle, a hacerle preguntas, a ofrecerle sonrisas nerviosas. Los niños se pusieron de puntillas para ver a la mujer que había desafiado la ley y había ganado. Un chico se adelantó con voz clara y entusiasta. ¿Se queda, señorita Simpkins? Nos vendría bien alguien como usted. Ella se agachó a su altura, con rostro amable. Lo mejor que puedo hacer es ayudarlos a creer en ustedes mismos. No dejes que nadie te diga cómo es la justicia. Asegúrate de verlo con tus propios ojos. El niño asintió pensativo y regresó al lado de su madre. Callie se levantó y su mirada se cruzó con la de Troy. Tienes una vida que reconstruir. Asintió, y la determinación finalmente venció a la incredulidad. Quiero volver al taller. Quiero trabajar. Quiero cuidar de mi sobrino como dije que haría. Lo harás, dijo ella, paso a paso. Al otro lado de la calle, un grupo de reporteros había instalado sus cámaras, esperando una declaración final. Callie no se acercó a ellos. El juez Pierce salió último, de pie en el escalón superior bajo el sol de la tarde, contemplando el pueblo con una nueva expresión, humildad. Captó la mirada de Callie y asintió. Un gesto de verdad, no de desdén, sino de respeto. Ella asintió. Más tarde, cuando el juzgado se tranquilizó y la gente regresó a casa, Callie se encontró caminando sola por las calles por primera vez en toda la semana. Se sentía en paz, no porque todo estuviera arreglado, ni mucho menos, sino porque se había logrado un comienzo. Escuchó el sonido de la ciudad asentarse, el tintineo de los vasos en el restaurante, la risa de una mujer, el ruido de una bicicleta sobre la acera. Una vida normal, hermosa en su persistencia. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de la Oficina Federal de Campo. Lo hizo bien. Necesitaremos su informe completo, pero tómese su tiempo. Nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos. Ella respondió, lo haré. La ciudad necesitará recursos de seguimiento. Hay más aquí. Más historias que necesitan ser escuchadas. Se lo tragó. Una pausa y luego otro mensaje. Enviaremos apoyo. Descanse tranquilo, agente. Kelly sonrió y guardó el teléfono. Descansar no era fácil. Todavía no. Pero quizá por primera vez en mucho tiempo, fue posible. Mientras caminaba, notó que la gente la observaba desde los porches. Algunos saludaban,
Otros guardaban silencio, otros asentían con la cabeza en señal de comprensión. Una niña trazó con el dedo el contorno de la ventana empañada del coche de su madre, dibujando un corazón y luego una estrella. Callie se detuvo en el medio de la plaza, con el Palacio de Justicia detrás de ella y el mundo por delante. Respiró lentamente, saboreando el sabor de un pueblo que comenzaba de nuevo. Al anochecer, Troy llamó suavemente a la puerta de la pequeña casa donde vivía su sobrino. El niño se abalanzó sobre él, riendo. La hermana de Troy le sonrió con los ojos brillantes. «Sabía que volverías», susurró. Y Troy le creyó. Al otro lado de la ciudad, Breguer estaba sentado en su sala de estar, mirando su placa sobre la mesa. Young estaba sentado solo en su porche, con las luces azules del coche de policía estacionado y el frío. Y en cada rincón del condado, la gente que había perdido la fe en la justicia sentía algo extraño en el pecho. Una pequeña y obstinada esperanza. Kelly Simpkins regresó a su apartamento prestado, dejó su bolso y se permitió respirar. Miró la fotografía de su familia guardada en su billetera, las palabras que había garabateado meses atrás. «Sé la voz». Ella la susurró otra vez, en voz baja, mientras el sol desaparecía y las luces de la calle brillaban. Un golpe sonó en su puerta. Una vecina que traía un pastel casero como agradecimiento, con una tímida sonrisa en su rostro. «Nos hiciste sentir orgullosos», dijo, colocando el pastel en las manos de Callie. La sonrisa de Callie era dulce, cansada y real. «Nos hacíamos sentir orgullosos el uno del otro», respondió, sintiendo cada palabra. La noche cayó sobre la ciudad y, por primera vez en años, parecía como si el mundo hubiera cambiado un poco y las viejas heridas comenzaban a sanar. La justicia no había sido un trueno ni un único momento triunfal. Estaba en cada conversación, en cada apretón de manos, en cada palabra valiente dicha a la luz. Fue en el simple acto de ser visto y escuchado. Y cuando Callie cerró la puerta y se sentó a la mesa de la cocina, con el aroma de manzanas y canela llenando la habitación, se permitió algo poco común. Esperanza de que la verdad, una vez encontrada, pueda permanecer y echar raíces. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre el césped del Palacio de Justicia, dorada y cálida. Los niños jugaban a la mancha y sus risas resonaban en los escalones de mármol. Troy abrió las puertas de su garaje, se arremangó, rodeado de amigos deseosos de ayudarlo a reconstruir. Los escritorios vacíos de los diputados en la estación sirvieron como recordatorios silenciosos del día en que todo cambió. Y en algún lugar, escondida en el silencio, Callie Simpkins lo observó todo, sabiendo que ese no era el final de la historia. Ni para ella, ni para Troya, ni para el pueblo. La justicia nunca se consumaba. Se vivió día a día en cada elección de ver, de hablar y de creer. Ella sonrió, respirando la promesa de un nuevo día, lista para lo que viniera.